Ya. El día de hoy quiero hablarles algo súper importante para todo hijo de Dios. Y recordarles de que pertenecemos a un movimiento llamado Vineyard, ¿ah? ¿Ya? Que surgió en los Estados Unidos. Otro día vamos a hablar acerca de eso porque es importante que como Iglesia Viña, cuando alguien nos pregunte, ¿y de dónde sacaron la viña? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Uno puede explicarles bien de dónde surgió y por qué somos como somos, etcétera, etcétera. Pero hoy día quería contarles que, ¿por qué cuando aprieto no? Ahí sí. Que la viña es un movimiento de iglesias comprometidas con la teología y la práctica del reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que tenemos varios valores que tienen que ver con la expansión del reino de Dios. Y en general, como iglesias viña, me refiero a las 2.500 iglesias que hay en todo el mundo, que comparado con otras denominaciones son poquitas. ¿Ah? Somos una iglesia joven que tiene 40 años recién. ¿Ah? Por eso es que somos un movimiento, no alcanzamos a ser una denominación. Pero como movimiento tenemos 5 valores en común, que ahora se los voy a nombrar, y voy a hablar específicamente de una parte de ellos. Estos valores son que valoramos la intimidad. Somos personas que valoramos la intimidad con Dios y la adoración genuina hacia Él. Somos personas que creemos y damos espacio al Espíritu Santo. ¿Ah? Por eso somos carismáticos. Somos personas que buscamos reconciliar a las personas con Dios. ¿Ya? Creemos que uno de los objetivos principales de que Jesús haya venido a la tierra fue justamente para que pudiera hacerse real esto de volver a reencontrarnos con Dios, ¿ya? Volver a ligarnos con ese Dios que habíamos perdido todo contacto. ¿Ya? Estamos comprometidos con la gracia, el servicio y el ministerio de la compasión. ¿Ya? Y como vimos en la encuesta que hicimos, varias de las respuestas iban en esa línea. Y por último, impulsamos una misión culturalmente relevante. Queremos llegar a nuestra generación actual y para eso hablar como habla nuestra generación, sin ser muy religioso, sin usar palabras estrambóticas para no asustar a las personas, pero siempre manteniendo, por supuesto, los valores y los principios que el Señor nos ha enseñado. Y hoy día quiero hablarle específicamente acerca de la adoración genuina. ¿Y por qué la adoración genuina? Porque está muy relacionado con lo que es el servicio. Y si nosotros vamos a ser un equipo plantador, somos personas que vamos a estar dispuestas a servir. ¿Ah? Por eso es que me interesó que tocáramos este tema de la adoración genuina. ¿Qué es la adoración? Se preguntará alguno de ustedes. Todos hemos hablado de esto muchas veces porque ya llevamos tiempo en la iglesia, pero quizá no tenemos tan claro qué es bíblicamente la adoración. Para eso vamos a usar un versículo que está en Romanos 12:1. Vamos a leer primero la versión de la PDT y más adelante, en unos slides más adelante, vamos a leer la TLA. La PDT es una traducción más bien contemporánea. ¿Ya? Las traducciones contemporáneas lo que buscan es hacer más familiar el lenguaje para quienes la leen. En Romanos 12:1 dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Se fijan lo que está enseñando Pablo aquí, quien fue que escribió esta carta a los romanos. Pablo nunca había visitado Roma, pero siempre había estado en su corazón hacerlo, y le escribe una carta llena de muchas declaraciones teológicas. Entonces, se podría decir que al leer Romanos, uno lee gran parte del pensamiento de Pablo. Así que los animo a leer Romanos de una forma detenida, porque van a encontrarse con la sana doctrina que queremos enseñar, está muy bien resumida ahí en Romanos. ¿Ah? Como él nunca les había visitado, les mandó una carta así hermosa, llena de las verdades de lo que es la salvación, lo que es la redención y la justificación por la fe. Bueno, pero aquí nos está hablando acerca de la adoración. Si vamos a la etimología, o sea, el origen de la palabra adoración, podemos decir que viene del hebreo, ¿cómo era? Sashá. ¿Sasha? No, Sash. Antes lo estuve escuchando en Google, ya me olvidé. No importa. Así se escribe, pero es la palabra en hebreo. Lo importante es lo que significa.
¿ya? Que significa postrarse, arrodillarse, obedecer, inclinarse, permanecer postrado en homenaje a la realeza de Dios. Es importante esto, y contarles que también existe la palabra en griego. Ya, en griego la palabra se dice proskuneo. Proskuneo, que significa besar la mano, tributar homenaje, inclinarse y postrarse ante Dios. O sea, el significado es muy similar, es la misma palabra en otro idioma. Entonces, adoración viene a significar esto. ¿Y qué significa postrarse o inclinarse delante de alguien? Es una actitud de humildad, de reverencia, como dice Lisette, de respeto, donde uno está reconociendo que ante el cual uno se está rindiendo o postrando es mayor que uno, ¿ya? La adoración viene por un reconocer lo que Dios ha hecho o ha mostrado por nosotros, ¿ya? Hay una revelación que ocurre en la vida de todo cristiano. Como decía Romano allá arriba, dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, las personas que hemos visto esa misericordia, que sabemos que nos hemos arrepentido y hemos tomado de la gracia y la misericordia de Dios, estamos muy agradecidos, ¿ya? Porque esa revelación viene a producir en nosotros una admiración. Bueno, que voy a seguir contándoles más adelante. Pero quiero que reflexionemos un poquito en esta palabra de adoración y cómo se ha usado en la Biblia. Ya. ¿Ven esa imagen, cierto? Se ve Jesús sentado ahí en un pozo y hay una mujer. Por supuesto que se les vino a la mente la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Ajá. Vamos a leer un fragmento de esto, pero antes de eso quiero contextualizar. Jesús venía con sus 12 apóstoles, con sus 12 discípulos más cercanos, venía de Judá y iba hacia Galilea. Entonces, para poder llegar a ese lugar, tenía que pasar por la ciudad de Samaria, ¿ya? En Samaria viven los samaritanos, personas que para los judíos son, por decirlo menos, personas indeseables, con decirles que muchos judíos rodeaban esta ciudad para no tener que encontrarse con algún samaritano. O sea, le tenían una ánima adversión a ellos. Realmente no eran personas que se trataran. Entonces aquí vemos a Jesús que decide llevar a sus discípulos y pasar por Samaria, y él los manda a comprar comida, y ahí él se queda esperando al lado del pozo, y ahí es donde llega esta mujer que viene a sacar agua a un horario que no es normalmente el horario en que se saca agua, ¿ya? La Biblia dice que viene a la tercera hora, que viene a ser como el mediodía. ¿Y por qué viene a esta hora? Porque esta mujer había tenido varios maridos, y eso lo hacía una mujer mal vista ante los ojos de los demás, incluso de las otras mujeres. Entonces, para no encontrarse con otras mujeres que la miraran feo, que murmuraran, ella iba en ese horario en que no iba nadie. Y Jesús, por supuesto, como es Dios, él sabía que iba a tener este encuentro con ella, y ahí es donde se da esta conversación, en la cual Jesús en Juan 4:16 le dice lo siguiente. La mujer le contestó, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Puse una rayita ahí en espíritu y en verdad, porque creo que es muy importante que entendamos esto, ¿ah? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Lo otro relevante que vamos a hablar el día de hoy es esto que está arriba. Ella le dice, nuestros padres adoraban en este monte, refiriéndose a los samaritanos. Y vosotros, refiriéndose a los judíos, decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Es decir, habían dos pueblos, dos culturas encontrándose, y cada una tenía un pensamiento sobre lo que era la adoración, ¿verdad? Ellos pensaban que había que ir a los montes, porque en la cultura
en las religiones profanas, o no, en las religiones que no eran la judía, ellos tenían por costumbre que en los lugares altos era donde se hacía la adoración. Y los judíos, como tenían el templo, como todavía habían recuperado el uso del templo, ellos mantenían que la adoración correcta se tenía que dar en el templo. Bueno, Jesús le dice que ahora es el tiempo, porque ahora ha venido el Hijo de Dios, ¿verdad? Más adelante en la conversación le dice que Él es, y que Él es el Mesías esperado. Y bueno, ella cree, porque él le cuenta que, todos conocen la historia, ¿verdad? Que ella ha tenido 5 maridos, pero el que tiene actualmente no es su marido, y ella al escuchar eso se da cuenta que él es profeta, y bueno, se entusiasmaba aparte a decirle a los demás del pueblo que estaba el Mesías ahí. Podríamos decir que es la primera evangelista en el Nuevo Testamento. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo conceptualiza la sociedad de hoy en día la adoración? ¿Mm? ¿Pueden abrir su micrófono un momento para decirme qué opinan ustedes? ¿Cómo la sociedad de hoy en día conceptualiza la adoración? Porque los samaritanos pensaban que había que ir a adorar al cerro. Los judíos pensaban que el templo era el lugar. ¿Cómo la sociedad de hoy en día conceptualiza la adoración? Yo me atrevo a decir que creo que la gente lo suele relacionar con música. Ya, sí, muy cierto. Piensan que adoración tiene que ver con un grupo tocando y cantando canciones a Dios. Ujú. ¿Alguna otra cosa? Yo creo que mucha gente también a veces confunde la adoración y la alabanza. Y como dice Eli, también para mí actualmente la gente lo refleja más o lo relaciona más con música. Sí. Yo he escuchado que lo relacionan mucho con lo que pasa dentro de la iglesia. Es decir, personas de rodillas, muchas veces orando, o como bien dicen ustedes, una banda tocando y la gente con las manos arriba. Todo eso que ocurre dentro del culto racional de día domingo, por decirlo así, como decía Pablo, lo relacionan con eso, ¿verdad? Pero a mí se me ocurrió la siguiente idea. ¿Qué piensa la sociedad hoy en día? ¿Qué hace cuando uno tiene una duda? ¿A dónde recurre? A Wikipedia. Así que vamos a leer la definición de Wikipedia acerca de adoración. Fíjense, dice lo siguiente: la adoración es un estado espiritual contemplativo en el que el espíritu del hombre se sobrecoge maravillado, estableciendo una comunión íntima con una deidad, dando lugar a una experiencia deliciosa de los sentidos dentro de una dimensión eterna. ¿Qué les parece? Esta definición es Wikipedia. Si ustedes buscan adoración en Wikipedia, eso es exactamente lo que les va a salir. Entonces yo seguí pensando y reflexionando, porque es bueno reflexionar en las cosas de Dios. Y me acordé, fíjense, de un hombre que servía en la iglesia cuando estuvimos ayudando en la plantación de la viña La Florida, ¿ya? Bueno, con Lisset y con mi familia en general hemos tenido la bendición de estar en 6 plantaciones diferentes. Hace muchos años atrás salimos a la plantación de La Florida, después salimos a la plantación en Pudahuel, donde ahí estuvimos con Juan y Margarita, ¿verdad? Sí. Ustedes estuvieron en Pudahuel, ¿se acuerdan? Sí. Después estuvimos apoyando la viña de San Bernardo, y cuando estuvimos en Estados Unidos viviendo por 5 años, tuvimos la posibilidad de apoyar 2 iglesias, una anglosajona y una latina, la Amor del Padre y Living Water Vineyard. Así que ahí ya llevamos 5, y la última es la que estamos ahora apoyando la plantación de la viña Santiago Centro. Pero en esta primera experiencia que tuvimos, éramos los 2 jovencitos, teníamos solo a Esteban, el pastor César era el pastor oficial de la iglesia allá en La Florida, y nosotros arrendábamos un local que era de los suplementeros del Mercurio. Entonces ellos hacían eventos los días sábados, y fíjense que hacían bautizos, bodas, qué sé yo, era como una especie de galpón. Y al otro día los baños quedaban horriblemente sucios. Y había un hombre en la iglesia que se ofreció para ayudarnos con
esta ingrata tarea, muy gracias, esta ingrata tarea porque imagínense, pues, confort botado por aquí, malos los olores, y yo estaba pensando sobre esta definición de Wikipedia, y quiero que la volvamos a leer, pero pensando en lo que hacía este hombre, porque para mí lo que hacía él era adorar a Dios con este acto de servicio. Porque nadie le pagaba, era una iglesia nueva, no teníamos recursos para pagarle por hacer ese trabajo. Tampoco era un servicio como, no sé, como los adoradores, los líderes de adoración que salen tocando canciones y todos los ven como, los que cantan, o el pastor que predica. Él no podía decir, sí, pues yo soy el que lavo los baños. No se podía, ¿me entiendes? Él no lo hacía por eso, él lo hacía como un acto de adoración. Imaginémonos el día domingo, al otro día, después de una gran fiesta, los baños cochinos o malolientes, y leamos esta definición nuevamente. Dice, la adoración es un estado espiritual contemplativo en el que el espíritu del hombre se sobrecoge maravillado, estableciendo una comunión íntima con una deidad, dando lugar a una experiencia deliciosa de los sentidos dentro de una dimensión eterna. Yo creo que aquí no funciona esa definición, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo de que lo que él hacía era adorar a Dios? Era un servicio muy valioso que nos prestaba. Imagínate, toda la iglesia usaba los baños y cuando tocaba la hora de la reunión estaban impecables, limpiecitos. Y yo lo considero un acto también de humildad, de no considerar que lo que estaba haciendo era algo denigrante o algo parecido. Pues solemos Claro. calificar de esa forma a quien hace aseo o limpia, y lo importante que es hacer esa tarea. Entonces, yo creo que era una persona muy humilde, muy Era un humilde y acto de de, gran corazón. sí, así es. Humildad y madurez espiritual, fíjate, yo considero. También, eso, Sí. sí, Y sí. voy a volver a leer este versículo de Romanos 12:1 que leímos arriba, ¿se acuerdan? De la otra versión. Ahora vamos a leer la TLA o traducción del lenguaje actual. Y dice así, para mí es más clara esta traducción, dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Yo creo que aquí realmente encontramos el verdadero sentido de la adoración cuando lo entendemos en este plano del servicio. Yo lo resumí de esta forma. Adoración es todo lo que hacemos o decimos para agradar a Dios. Quizás habría que agregarle que también es todo lo que no hacemos ni decimos para agradar a Dios. ¿Ah? A veces nos da rabia con alguien y tenemos las razones para subir y bajarlo, por decirlo en términos comunes. Pero a veces como cristianos debemos mordernos la lengua y retenernos, y eso lo hacemos también como un acto de adoración a Dios. Todo lo que hagamos o digamos para agradar a Dios es un acto de adoración. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Así es. Bueno, continuando mi reflexión, ¿se acuerdan que les hablé acerca de la admiración? La admiración es una palabra que suena muy parecida a adoración, admiración. Pero la admiración no aparece propiamente tal en la Biblia. Sin embargo, creo que es fundamental porque en el momento en que Dios se nos revela a nuestra vida, cuando podemos ver la magnitud de lo que es Dios, cuando Dios se revela, surge en nosotros un sentimiento o una emoción de admiración, ¿ya? Entonces hice ¿cómo se llama? Un diagrama, ¿un diagrama? Sí, para explicar cómo vendría a ser la adoración realmente genuina. Una vez que Dios se revela en nuestra vida, surge en nosotros una emoción o un sentimiento de admiración. Y ahí surgen dos caminos que podemos tomar, ¿ya? Un camino es que nos quedamos solo con la emoción, esta emoción de sentir la admiración por Jesús, igual que le pasó a muchos de los que vieron milagros en la época de Jesús. Muchas personas vieron sus milagros, no solo sus discípulos, sino que personas que se agolpaban ahí. La palabra habla de 5.000 personas que fueron alimentadas, más los niños, más las mujeres, de haber sido como 9.000 o 10.000 personas alimentadas con 5 panes y 2 peces, algo así, ¿verdad? Un milagro tremendo. Estaban llenos de emoción, querían hacerlo rey en ese momento a Jesús. Pero Jesús se daba cuenta que lo seguían solamente por esas cosas, por una emoción. ¿Qué pasa? Que
Si nos quedamos solo con la emoción, existen dos caminos. Uno es que actuemos llevados por la emoción, o que se nos pase la emoción y sigamos con nuestra vida y no olvidemos de este Jesús que en algún momento se nos había revelado, o de este Dios que se nos había manifestado. Dios se revela en nuestra vida a veces cuando lo andamos buscando, y a veces se revela en la vida de las personas por situaciones que se dan, ¿verdad? Pero cuando se revela en nuestra vida y podemos entender que Él ha sido misericordioso con nosotros y que ha sido el dador de vida, que renueva nuestro espíritu, que lo vivifica, realmente sentimos esa admiración. Pero ¿qué pasa? Que si nos quedamos solo con la emoción y actuamos por emoción, le damos adoración a Dios, finalmente vamos a tener una adoración, pero no una adoración genuina, no una adoración que le agrada a Dios. Vamos a terminando adorando a Dios, pero sin agradarle. Y eso es lo que le pasó a algunos casos bíblicos, como le pasó a Saúl, por ejemplo. Saúl quería ganar en la batalla y el profeta no llegaba, Samuel no llegaba, estaba atrasado y decidió él hacerse de sacerdote. Y empezó a hacer sacrificio a Dios, porque en el fondo lo que quería, en vez de adorar a Dios, quería adular a Dios, para que Dios hiciera lo que él quería, que era ganar en la guerra. Hizo un acto de adoración, pero movido por las razones equivocadas. Volvamos arriba. Dios se revela en nuestra vida. Sentimos esta emoción, esta admiración. Pero ahora, en vez de quedarnos solo con la emoción, vamos a conocer más de Jesús, vamos a leer su palabra, y cuando leemos la palabra, viene lo que se llama la fe. La convicción y la certeza. Certeza es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí, no importa, no distraiga. Dice que falta una C, pero no importa. Se entiende. Conocemos más a Jesús, convicción más certeza nos da fe, y actuamos por obediencia. Igual que antes, que solo con la emoción actuamos, pero ahora por obediencia a lo que entendemos y conocemos. Y le damos adoración, como antes, pero esta es una adoración que produce que Dios se agrade de nosotros. Es una adoración que agrada a Dios. Y esa es la adoración que debemos buscar. No solo quedarnos con la admiración, sino buscar tener convicciones en nuestra vida. Cuando tenemos convicciones en nuestra vida, aunque se vaya la emoción, esto es lo que pasa con muchos matrimonios, ¿verdad? Hoy en día las personas se casan y cuando se les va la emoción, esas maripositas en el estómago, muchas veces deciden terminar el matrimonio y buscar otro para ver si sienten esas mismas mariposas de nuevo. Por eso cuando las personas se casan, se les pregunta, o sea, ¿usted acepta a esta persona para amarla, respetarla en las buenas y en las malas? Y cuando dicen las malas se refiere a esa parte, pero la gente no lo toma en consideración. El amor tiene que ser una decisión, no es una emoción. Y lo mismo pasa con Dios. Nuestra relación con Dios, servirle a Él, adorarle, tiene que ser una convicción, basado en convicción. Porque si no va a llegar un momento en que van a venir las pruebas y probablemente si no tenemos arraigadas nuestras convicciones, vamos a terminar dándole la espalda a Dios. ¿Ya? Jorge, antes que pase, solo mencionar que yo creo que eso no quiere decir que en este proceso de actuar en obediencia también podemos acompañarlo muchas veces con una emoción gratificante. Por supuesto. Lisette, como siempre tan sabia, ella es mi ayuda idónea. Las emociones están en nuestra vida porque adivinen qué, Dios las puso ahí. Las emociones son importantes. Esos tiempos que tenemos de adorar a Dios y que sentimos una relación especial y que la música nos ayuda a crear un ambiente especial, es lícito y es totalmente bueno. Pero cuando la emoción está acompañada de convicciones y de un conocer a Dios, de tener una relación personal con Dios, ¿verdad? Porque si nos quedamos solo con la emoción, ahí es donde está el problema. No es que las emociones sean malas, pero cuando no hay emoción tenemos que adorar a Dios igual, por las convicciones que traemos. Y quería contarles este caso, ya les hablé de Saúl, ahora les quiero hablar de este caso que ocurrió con Caín y Abel. Ambos trajeron una adoración a Dios. Y quiero leerles rápidamente el versículo que está en Génesis 4, 3, 7
en la traducción del lenguaje actual. Dice, pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de su oveja y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Y esto le molestó mucho a Caín. Y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, le dijo el Señor. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Dios le aconsejó y fue bien directo con Caín. Pero el problema aquí en la adoración de Caín eran las intenciones del corazón. ¿Se acuerdan que arriba Jesús dijo que teníamos que adorar a Dios en espíritu y en verdad? Adorar en espíritu tiene que ver con las intenciones de nuestro corazón, ¿ya? Y Dios, como Dios es Dios, digamos, Él es omnisciente, él todo lo conoce. Entonces Él podía conocer las intenciones de Caín. Cuando nosotros vemos a alguien adorando, no podemos conocer cuáles son sus intenciones. Esa es la prerrogativa de Dios. A Dios le corresponde discernir quién está realmente adorando y quién no le está adorando de corazón. ¿Ah? Las motivaciones de Caín más tarde fueron reveladas y él terminó asesinando por celos a su hermano, cometiendo el primer asesinato ahí terrible, ¿verdad? Entonces vemos que la importancia de esto de la intención con la cual hacemos las cosas. No es solo lo que hacemos, sino lo importante de la intención con la cual lo hacemos. Se fue al final. ¿Por qué hizo eso? ¿O se fue al principio? Perdón, no sé por qué pasó esto. Es porque no es mi computadora, por eso. Ya, ahora sí que sí. Como les decía, hemos visto lo importante que es el espíritu o la motivación con que hacemos las cosas. Pero ¿qué dice la palabra sobre las acciones? O sea, llevar a cabo lo que el espíritu nos invita a hacer. Una vez que tenemos estas convicciones y los valores, como los valores que leíamos de la viña, es importante que los llevemos a la práctica, que no solo se quede con una intención en el corazón. En Santiago 2, 15, 17, en la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida, y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. O sea, esos buenos deseos, si son solamente buenos deseos, no sirven de nada. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios, dice Santiago. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esta clase de fidelidad está muerta. Entonces aquí vemos que la adoración no solo que sí es importante, la motivación con la cual lo hacemos, sino que esto de llevarlo a la práctica. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Porque si no, está muerta, como dice Santiago. Entonces en la práctica vamos a decir lo siguiente. La actitud o el espíritu con que actuamos está determinado por los valores o creencias que tenemos. A lo que le entregamos valor va a determinar nuestras acciones y nuestras convicciones. En pocas palabras, nuestra adoración debe ser un estilo de vida compuesto por dos partes. Espíritu y verdad, porque esa es la adoración que vino a instaurar Jesús. Y esto tiene que ver con una actitud en el corazón y con una acción, llevarlo a la práctica. ¿Y por qué le acabo de hablar todo esto? Porque el trabajo que hicimos de buscar la iglesia que deseamos, en el fondo es poner en nuestra mesa cuáles son nuestros valores, que en el fondo va a determinar nuestras acciones como iglesia. Así que eso era lo que quería compartirles el día de hoy.